ya hace que nos conocemos, Calderón. Cuando eras pequeña. Pues igual hace la broma de 40 años, así como lo vemos, ¿verdad? No, un poco menos, quizás. Bueno, y a la derecha, pues, Vicky, la alcaldesa de Amusco, dice que qué hace ya aquí, pues está aquí, pues está ahí. ¿Y yo dónde me pongo? Dice que si se avisa, los improvisos salen mejor que los que se hacen cosas raras. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, gracias por venir y a ver qué tal nos va la tarde. Jorge, ¿estás nervioso? No. No está nervioso. Bueno, pues estoy más nerviosa yo que tú. Bueno, pues nada, empezamos, ¿vale? Muchas gracias. Vale. No se oye nada. Es que no se oye. No se oye nada. No se oye nada. Sabe algo. ¿Se oye? Ya que tienes que facilitarlo bien si no se oye. Ya que he hecho referencia que estoy aquí acompañando a Juan Jesús, que nos va a ilustrar un poco sobre la historia de Amusco. Tengo ocasión de decirle a todos los que estáis, que sois bastantes además, está muy nutrido y de gusto, deciros y decirle a ella como organizadora y presidenta de la asociación que el Ayuntamiento está encantado de que se realicen estas actividades y estas semanas culturales que han iniciado ellos. Me parece una iniciativa preciosa, sobre todo también que la aprovechéis muchísimo por lo que veo y que el Ayuntamiento está encantado y por supuesto respaldando todo esto, que es lo que da vida a un pueblo y es lo que nos gusta a todos. Así que no dejéis de aprovechar todas las ocasiones que salgan de las asociaciones, de los colectivos que organizan cosas, porque el Ayuntamiento está detrás para respaldarlo. De eso que no os quepa la menor duda. Entonces agradecérselo y desear que todo salga bien como está previsto. ¿Vale? Gracias a todos. Llega esto. Llega, no llega. Que sí que llega, Cuidado. Igual está cargada ya. Esto ya tiene eso con pilas, con la batería. Ahora igual. A veces sí. Ya está cargada, creo yo que se carga. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Jesús, a la presidenta de la asociación, por su trabajo. Soy Luis Calderón, el alcalde de Paredes de Nava. Sí. Y aparte es el vicepresidente de la Diputación de Palencia, que no le da la bienvenida, pero date por bienvenido, sabes que te acogemos con cariño siempre. No es como en casa, pues no nos daba la bienvenida. Como la otra me conoce desde hace 40 años, pues fíjate. O sea que, bueno, la verdad que da gusto ver hoy este salón lleno. También muchas caras conocidas y ahora precisamente Conchita, ahora como cuando la he visto, pues me acuerdo de que al poco de tomar posesión de alcalde, Conchita me enganchó por la calle Colón y me dijo, acuérdate que los Manrique no son solo Paredes, que los Manrique están en Amusco también. Y es verdad, y efectivamente ahora desde la Diputación también estamos empezando a trabajar, que no te lo he comentado, Juan Jesús, en una guía de los lugares manriqueños, no solo de Palencia, sino una guía nacional que va a ser liderada desde Palencia, porque Palencia tiene los lugares manriqueños por excelencia, como son el nacimiento Paredes de Nava de Jorge Manrique, pero también Amusco, también la Catedral de Palencia, también Calabazanos. O sea, hay una serie de lugares que tienen mucho que decir en el tema manriqueño, y como hoy seguro que nos va a decir el ponente. Pero aparte de eso, luego también hemos tenido muchas conversaciones sobre el tema de Valverde, del doctor Valverde, de una figura emblemática de la medicina española y todo el tratado de anatomía, que incluso también a través de otros periodistas y tal, que quieren hacer muchas cosas y me consta que Juan Jesús está trabajando en ello. Pero bueno, el nexo de unión hoy sí que es los Manrique, por lo tanto, además hay también aquí paredeños, está el párroco, está Jesús, está gente que ha venido de Paredes a la conferencia y es un placer pues ver cómo está hoy de llena la sala para un acto cultural en una tarde de verano, con lo cual enhorabuena a la asociación por su poder de convocatoria y por este tipo de iniciativas. Así que nada, muchísimas gracias por haberme invitado, Vicky, Juan Jesús, presidenta, y bueno, seguro que vamos a disfrutar mucho esta tarde. Buenas tardes a todos y a todos os doy la bienvenida a esta charla. Quiero comenzar evidentemente agradeciendo tu presencia, Luis, en esta sala, porque como bien has adelantado, la relación entre los Manrique de Amusco y los Manrique de Paredes es absolutamente intensa.
Vamos a ver en concreto diferentes matrimonios entre miembros de una casa familiar, de la Casa de Amusco y de la Casa de Paredes, y por tanto, pues contar con tu presencia en este acto es un honor para esta villa y es un honor para todos los habitantes y para este ponente. Por otro lado, también quiero agradecer la presencia de muchas personas, muchos amigos con los que he compartido charlas y los incipientes estudios que empecé hace muchos años a investigar sobre la villa de Amusco, hablar con ellos. Gracias por estar aquí, a muchos compañeros profesores de Valladolid y de otros institutos públicos. Agradezco también y doy la bienvenida especialmente también a un montón de amigos, algunos compañeros concejales, además de a la alcaldesa que están presentes. Y también doy la bienvenida y os agradezco especialmente a los vecinos de la villa de Amusco. Hoy vamos a compartir y vamos a poner de relevancia, evidentemente, la grandeza de nuestra villa, la grandeza de nuestro pasado. Creo que mi único objetivo simplemente es ese. Mi único objetivo es que nos demos cuenta de que el pasado de Amusco ha sido muy grande, que Amusco, sus señores y su pasado contribuyeron a la realidad y a crear esa gran corona de Castilla que luego dio paso a ese reino de España y que contribuyó de una manera muy importante. Y finalmente doy la bienvenida y mi agradecimiento, desde luego, a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Amusco. Lo que habéis hecho, lo que estáis haciendo esta semana, sé que y estoy viendo el gran esfuerzo que está representando para vosotros, el gran trabajo que estáis haciendo, y os felicito porque la iniciativa está siendo además un éxito y evidentemente lo merecéis porque esta asociación de Amusco está dinamizando y trabajando muy potente y muy fuerte para aportar a la sociedad de Amusco. Quiero empezar la charla fundamentalmente desde dos premisas. Realizar esta charla ha llevado evidentemente un esfuerzo notable por mi parte para tratar de sintetizar toda la historia de Amusco y sobre todo estos 6 siglos tan importantes que van desde el siglo X al siglo XVI, los 6 siglos de etapa medieval y de Renacimiento y Edad Moderna. Para mí ha representado un esfuerzo muy amplio para poder resumirlo en 40 minutos, ¿no? Hablar de los personajes de los Manrique, hablar de todos los personajes que tuvieron importancia y gran relevancia en la villa de Amusco, con todas las experiencias, con todas las batallas que participaron y dando un montón de datos sobre ellos, quiero decir que evidentemente esta charla tendrá sesgos importantes porque falta información que en media hora no puedo cubrir. Y por otro lado, simplemente esta charla, quiero que para que todos estemos conectados cronológicamente con ella, voy a comenzar a hablar de la realidad de las 9 villas de Amusco, en el siglo X, en el siglo XI, después la llegada de los Manrique, esa casa Manrique que va a dar tanto honor y tanta gloria a Amusco, y evidentemente lo primero que hay que decir de esta familia es que desde Amusco se irradia a toda la provincia de Palencia. La casa de los Manrique viene de Bisar en Burgos y a partir de aquí se centra en Amusco, donde establece su casa madre, y de ahí se va a distribuir a el Marquesado de Aguilar, el Condado de Osorno y al Condado de Paredes. Evidentemente, voy a ir destacando algunos de los Manrique más destacados en estos 5 siglos y terminaré la tercera fase y la parte final una figura que queremos poner de relieve y que en la prensa han preguntado y empiezan a descubrir. Es el gran anatomista Juan Valverde de Amusco, gran anatomista, que como vamos a comprobar hoy, y es que lo desconocemos, durante 2 siglos es el anatomista más leído, llega a hacer 16 publicaciones de su tratado de anatomía y además lo hace, como siempre, utilizando ese topónimo Juan Valverde de Amusco en todos los escritos, que tanta importancia y tanta relevancia nos lleva a toda Europa y sobre todo a Italia, donde él va a trabajar y pasar la mayoría de sus años, veremos por qué. Como decía, la primera parte de la charla tiene que ver con la configuración de las 9 villas de Amusco. En 1058, el gran historiador, don Rafael Floranes, historiador decimonónico, presenta el primer documento escrito
de la creación de las 9 villas de Amusco. Ese documento es un pago que se realiza desde la iglesia de San Esteban de Támara a la capital de las 9 villas, que es Amusco. He de decir que el marco en el que desarrollan estas primeras 9 villas es el marco de la Reconquista, y es el marco en el cual los reyes sitúan la repoblación. Alfonso III, rey de Asturias, había trasladado la frontera, había llevado la frontera de la Reconquista hasta la línea del Duero. En ese momento, durante el siglo X y durante el siglo XI, en ese momento pues, se lleva a cabo la repoblación de lo que serían las zonas desde Saldaña hasta el sur de Palencia, ¿no? Las comprendidas entre el río Pisuerga y entre el río Carrión. Es en ese momento cuando se van a suceder estas 9 villas, y en ese momento, ¿de acuerdo? En ese momento se va a llevar a cabo la repoblación de esta situación, creciendo esta realidad política, económica y social que no tiene parangón en la península ibérica. Con lo cual Amusco ya comenzaba a contar una historia que no tenía parangón en la península. Estas 9 villas de Campos, estas 9 villas estaban formadas, y tenemos en cuenta lo que podría ser el triángulo exterior, estarían formadas por Amusco, Amayuelas de Suso, Amayuelas de Suso, Piña, Támara, y dentro de ese espacio las 4 villas que constituirían el espacio de lo que conocemos como la Revuelta de Piña, ¿no? Que serían Alba, Forombrada, Villauniela y San Esteban. Entre San Esteban y Alba se situaba el centro asambleario, es decir, si algo tenía esta realidad de las 9 villas era su carácter asambleario, donde había representantes de las 9 villas y donde además de esa representación se reunían cada vez que fuera necesario para tocar cualquier tema que atañía a las 9 villas. Constantemente, además, las penas de estas 9 villas, siempre el dinero económico venía a Amusco para, bueno, pues, realzar los muros y otras necesidades de la villa principal. Decir además que Alfonso VII en 1130 concede los primeros fueros a las 9 villas. Esos fueros tienen varias particularidades también, lo que ya comienza a destacar nuevamente Amusco. ¿Vale? Entre ellos, bueno, pues le conceden un inmenso monte, el Monte del Carrascal, y sobre todo algo que no tenían, o que tenían muy pocas villas en ese momento, que es la capacidad de elegir señor y de cambiar libremente de señor en esas 9 villas. Por tanto, bueno, pues eso le convertía a Amusco ya en una realidad que no tenía parangón, como digo, en la península ibérica, y que solo equivalía a otras 9 villas gasconas en el país vecino, ¿no? Y bueno, esos fueros, que como digo son privilegios que no tenía ninguna otra villa, pues ya relanzan a Amusco como una realidad social y política muy importante. Posteriormente, Alfonso VIII va a firmar nuevamente sus fueros, y a partir de aquí, a partir ya de finales del siglo XII, va a entroncar el primero de los señores. En este caso va a ser un señor que todavía no es Manrique, aunque sí lleva el apellido, en concreto es Lara Manrique, Rodrigo Lara Manrique, y que será el primero de los señores de Amusco. Destaco ya la figura en este inicio del siglo XIII. Tenemos que tener en cuenta que el siglo XIII es absolutamente prolijo para la historia de Palencia. Recordamos todos que en este siglo, pues Alfonso VIII va a participar en la batalla de las Navas de Tolosa. Alfonso VIII va a fundar la gran Universidad Palentina, ¿vale? Y bueno, pues es un siglo absolutamente relevante tanto para la historia de Palencia, para el episcopado palentino, como también para asentar a los manriquenos. Este segundo señor, el primero de los Manrique de Amusco, este segundo señor, don Pedro Manrique, como digo, va a tener una relación muy intensa con Alfonso VIII. Entre otras cosas, va a participar en la toma de Cuenca, primera batalla en la que los infantes y los hidalgos de Amusco comienzan a participar en su señorío, y también va a participar en la toma, en la famosa batalla de las Navas de Tolosa en el 1212, ¿no? Por tanto, este segundo señor de Amusco ya, además, será el que impulse ya claramente el nombre y el apellido Manrico,
el que lo establezca durante todo el siglo XIII, ¿vale? Y el que, bueno, pues dé paso a comenzar pues, nuevamente la grandeza de Amusco y a crearla. En este primer momento comparte Amusco, todavía Amusco no es propiedad total de los Manrique, porque lo va a compartir con la Orden de Santiago, ¿vale? Y bueno, pues a lo largo del tiempo vamos a ir viendo cómo Amusco y el mayorazgo de Amusco se irán consolidando con esta familia, los Manrique, que puede traducirse, si buscamos etimológicamente esta palabra, tiene una traducción por varón valeroso y que incluso el origen se sitúa en el rey godo Amalarico. ¿De acuerdo? Entonces, siglo XIII se va a configurar esta realidad, se van a configurar los Manrique en Amusco y de ahí vamos a pasar al siglo XIV. En el siglo XIV vamos a destacar al quinto de los Manrique, a Garci Manrique de Amusco, que va a dar un salto cualitativo y un salto bastante interesante e intenso a las relaciones también, en este caso con su rey, en este caso con Alfonso XI, donde también los grandes reyes de esta época. Va a participar junto a él nuevamente los hidalgos de Amusco, nuevamente los infantes de Amusco también, la señoría de Amusco, van a participar junto a él en la importante batalla de Salado, 1341, donde además se divide el rey Alfonso XI, divide las tropas en varios grupos, dedicando una acción importante a Garci Fernández, a Garci Manrique de Amusco. Además, importante la relación que va a tener con este señor. Garci no solo va a participar, como digo, en la batalla del Salado, sino además va a participar y teniendo también un desarrollo clave en uno de los sitios más difíciles, la conquista de Algeciras, de la ciudad de Algeciras, donde están año y medio de sitio, y también la participación de Garci Fernández es sumamente valiosa. De hecho, tras terminar estos episodios, Alfonso XI, cada vez que intitula una carta a la villa de Amusco, lo hace siempre del siguiente modo: a mi muy noble y muy leal villa de Amusco. Bueno, esto nos va dando, haciendo entender la relevancia que tuvieron los Manrique, las más importantes batallas que iban configurando, primero el condado de Castilla y después el reino de Castilla. Y finalmente veremos el reino de España a partir de las capitulaciones de 1492. Además, Garci Fernández Manrique es importante por otros aspectos. Consigue, claro, si Alfonso XI se sentía tan a gusto con este señor de Amusco, pues le concedió bastantes privilegios. Dos de ellos, por nombrar los más destacados, fue la posibilidad de crear cinco molinos o más en el río Cieta. Esto hace que la economía de Amusco, que la economía de la villa de Amusco, en el siglo XIV, se impulse notablemente, porque los molinos no solo eran la capacidad que tenían, sino los grandes impuestos que generaban para la villa. Bueno, y además, otro privilegio bastante importante, en 1360, en las Cortes de Sevilla, ya muerto, en este caso el rey Alfonso XI, le concede a la villa de Amusco el primer escribano. La villa de Amusco pasa a tener un privilegio que muchas otras villas no tenían, que es disponer de un escribano para todos los asuntos y todos los temas legales de la villa. Y además, y finalizo con este quinto señor Manrique, es muy importante porque de su segundo matrimonio va a salir su hijo, Garci III, será el primer marqués de Aguilar. ¿Vale? Y además, a finales de este siglo, también partirá de Amusco la rama que se situará en el condado del Sorno. Fijaros también, si son importantes ya los Manrique en el siglo XIV, que el Becerro de Beretría, ese libro de tributos que va a crear Pedro I, ¿vale? Pues, bueno, ya les nombra como la tercera gran casa del reino de Castilla, después de los Haro, ¿vale? Y después de los López, configura a los Manriques como tercera gran familia. En este momento, Garci Fernández Manrique ostenta 140 títulos de 140 lugares, y este gran, bueno, como sabemos, este Becerro de Beretría, que fue la causa por la cual la nobleza castellana, la mayoría de ella se puso del lado de Enrique II de Trastámara, finalmente sería rey, pues de esas 15 merindades y más de 2000 lugares
que describe, pues los Manrique tienen posesiones en 9 de esas 15 merindades. Por tanto, ya en el siglo XIV vuelvo a subrayar la importancia de estos señores y de esta familia de Amusco. Dando un salto también del siglo XIV, bueno, sí que quería hacer un pequeño apunte. Los señores cuarto, quinto y sexto Manrique se enterraron en Amusco. Se enterraron en la iglesia de Amusco. Posteriormente la iglesia de Amusco sufrió evidentemente un derrumbe, será reconstruida en el siglo XVII y tenemos 2 de los 3 sarcófagos góticos, ¿vale? Los tenemos en la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes hoy, les tenemos en una de las pequeñas capillas y están a disposición con los signos evidentemente de los Manrique, con las 2 calderas y las serpientes de su escudo. Como digo, bueno, pues este sería el señor más destacado del siglo XIV, el señor Manrique más destacado, y nos vamos a pasar al siglo XV, vamos a pasar al Manrique VIII, en este caso a Pedro Manrique IV, octavo señor de Amusco, con el que vamos a nuevamente quizá bueno, pues asumir esa importancia que va creciendo de los señores de Amusco y esa importancia que va a tener también en el siglo XV el señorío de los Manrique de Amusco. Pedro Manrique IV, bueno, entre otras cosas, se casa fundamentalmente con otra gran mujer que quiero que conozcamos todos, que es Leonor de Castilla, que es tía de Juan II. ¿Vale? Y en este caso es adelantado mayor del reino de León y notario mayor del reino de León también. Va a ostentar en diferentes momentos el virreinato de Castilla. El rey, cuando va a ir a diferentes batallas a Granada, le va a nombrar sustituto suyo y por tanto virrey. Y además, pues, bueno, es un momento en el cual en 1429 el rey Juan II le concede la gracia, la gran gracia de la villa de Paredes. ¿Vale? Bueno, además de concederle también una gracia de 50.000 maravedíes anuales como renta, y bueno, configurando en este octavo señor Manrique también, bueno, pues uno de los nobles más importantes del reino de Castilla. Tenía unas habilidades muy destacadas también como Garci el quinto señor, muy destacadas para la milicia y también para la política. Por eso, evidentemente, andaba muy cerca y muy próximo al rey Juan II, y fue un hombre muy relevante en la corte. Del matrimonio, además de Pedro Manrique IV, octavo señor, y Leonor de Castilla, tenemos diferentes hijos bastante importantes y que también debemos conocer de Amusco y poner de relieve. Es el caso, evidentemente, de su primer hijo, don Diego Gómez Manrique, será el 9º señor de la villa de Amusco. Su segundo hijo, don Rodrigo Manrique, será el primer conde de Paredes. Y luego, pues, también destacará su cuarto hijo, el poeta Gómez Manrique, que luego hablaré también brevemente de él. Y bueno, pues también podemos destacar pues, que la familia de los Manrique era muy importante. 2 de sus hijas fueron también abadesas del convento primero de Astudillo, posteriormente del convento que se inaugura en Amusco y finalmente fueron abadesas del monasterio de Calabaza. De este señor, bueno, pues también decir en este momento, porque además se vio la unidad de los Manrique, tuvo un gran enemigo en la corte, que era don Álvaro de Luna, que era el condestable de Castilla, y que era pues íntimo de Juan II, y a la vez, bueno, pues mantenía una extraña relación y un enfrentamiento constante con los Manrique, lo que le llevó a los Manrique de Aguilar, de Asorno, y fundamentalmente de Amusco en este momento, a enfrentarse a este señor, que finalmente y desdichadamente morirá posteriormente ajusticiado en Valladolid. Y bueno, de esta familia destaco ahora algunos apuntes sobre su mujer, sobre su esposa, Leonor de Castilla, quizá otra gran dama de nuestra villa, absolutamente relevante. Bueno, pues Leonor de Castilla tuvo 15 hijos, que no es poco, ni es baladí, ya os he nombrado algunos de ellos. La mayoría de los hijos de los Manrique pues también se casaban con nobles importantes. Bueno, se ha hablado de las 2 abadesas, va a haber más abadesas, van a ocupar cargos importantes en la milicia. Bueno, pues lo que era realmente normal en una familia de esta importancia.
Leonor de Castilla tiene 15 hijos y sobre todo pues quiero destacar que una vez que su marido muere, ella le sobrevive 30 años más, ¿vale? Pues funda en Amusco el convento y consigue una bula papal para ello, en 1446, el convento Nuestra Señora de la Esperanza, ¿vale? En el cual vienen 40 monjas, que no era poco, y bueno, pues dura 12 años hasta que es trasladado en 1458 a Calabazanos. El monasterio de Calabazanos, si vamos a visitarlo, hace poco tuve la fortuna de poder estar en él, pues bueno, tiene un homenaje a su fundadora, Leonor de Castilla, una placa con el escudo de los Manrique y demás. Leonor de Castilla pues va a ser un personaje muy importante también en la corte y finalmente, como había prometido al padre de su marido, el sexto señor Manrique había comprado la villa de Calabazano y el séptimo, el padre de su marido, le había pedido crear un monasterio donde enterrarse en Calabazano. Por eso esta mujer finalmente lo va a cumplir y traslada el monasterio de Amusco a Calabazanos en 1456, donde finalmente ella está enterrada y donde, bueno, pues tenemos allí su enterramiento y bueno, pues es bastante bonito, bastante bello y bueno, es evidentemente bueno, pues, un reconocimiento para ella como fundadora bastante importante. Además de Leonor de Castilla, el otro personaje que quiero poner hoy de relieve también es el poeta Gómez Manrique, cuarto de sus hijos, ¿vale? Un poeta que evidentemente es una figura imprescindible también. Fijaros, si ya la literatura bajo medieval final destacaba a Marqués de Santillana, pues pongamos de relieve y de bastante relieve a su sobrino, Gómez Manrique. Y además, Gómez Manrique va a ser tío, evidentemente, del gran poeta manriqueño Jorge Manrique. Gómez Manrique se va a dedicar fundamentalmente a desarrollar el teatro pre-renacentista. Todavía hoy, como todos conocemos, en enero se representa el auto del nacimiento del Señor en Calabazanos, que tiene una importancia muy grande y que representó por primera vez en su día ante la Reina Católica nuestro poeta, que al fin y al cabo es de Amusco, nuestro poeta Gómez Manrique. Posteriormente, bueno, pues Gómez Manrique hoy tiene en Calabazanos pues, una escultura. En 1991 Jorge Manrique se cumple el 5º centenario de la muerte de, como digo, nuestro poeta de Amusco y bueno, la Sociedad de Autores le dedica esta estatua y una serie de versos conmemorativos. Gómez Manrique se entierra junto a su madre Leonor de Castilla en este convento de Calabazanos. Bueno, y ahí, sobre todo, terminaríamos el gran auge medieval de lo que sería la familia de los Manrique y me voy a pasar al siglo XVI, a terminar sobre todo con la figura de los Manrique y posteriormente hablaremos de la revolución científica que supuso Juan Valverde de Amusco. El siglo XVI, evidentemente, sigue marcando el impulso económico que ya se había iniciado en Amusco y, en este caso, el 10º señor Manrique de la Villa, también Pedro Manrique, en este caso quinto, que es el quinto de este nombre, también va a ser, pues, evidentemente, un gran personaje dotado de unas habilidades nuevamente, como toda la familia, espectaculares para la milicia, para la guerra y para la política. Entre los acontecimientos más destacados, bueno, pues justo antes de finales del siglo XV recibimos la segunda visita de un rey en Amusco. Previamente nos había visitado con Pedro Manrique IV, el 8º señor. Habían venido a Amusco, a la villa, Juan II y su esposa Isabel de Portugal. Además venían acompañados de un gran personaje que era el sobrino del Sacro Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Uri de Eslovenia, y en esta ocasión nos va a visitar primero el rey católico, Fernando el Católico, en 1476, pasa por la villa de Amusco a solicitar su pleitesía cuando iba a esa importante batalla, que es la batalla de Toro, en la que se enfrentaron a las tropas, evidentemente, entre Isabel la Católica y Isabel de Portugal. Además de esto, como digo, el segundo de los grandes reyes que va a visitar a Amusco, no será el último, también vendrá luego Carlos V, y que creo que es
suma todavía gran importancia en todo lo que estoy aportando, realmente importante iniciados en el siglo XVI, porque la crea en 1502, y bueno, pues va a haber un montón de cofrades, va a tener unas normas y unas reglas, y luego además pues va a hacer que el sector ganadero de la villa evidentemente sea absolutamente importante. Luego además os relataré, bueno, pues una de mis grandes investigaciones y profundización encontrando en dos de las bulas que se le conceden a Juan Valverde la importancia que va a tener una de ellas para la cofradía de San Sebastián. Además, este señor, por destacar también algunos datos, tiene ya 27 hijos, hemos doblado los títulos, este señor va a tener 270 títulos, ya no 140 como tenía García y Manrique, el quinto, este ya tiene 270. Y bueno, pues podría destacar más cosas, buena parte de las crónicas de Alonso de Paredes, ese gran cronista oficial de Isabel la Católica, bueno, pues destaca muchas cosas de este señor, y el propio Fernando el Católico, cuando muere este 10º señor de Amusco, con el que estaba enemistado, porque una vez que muere la reina católica, los Manrique van a seguir al lado de los descendientes, es decir, al lado de Juana I de Castilla, la reina Juana, y de Felipe el Hermoso, algo que a Fernando el Católico no le va a gustar nada. Y por tanto van a ser enemigos, y los Manrique van a pasar un mal tiempo, unos malos momentos en esa situación, hasta que Fernando el Católico finalmente abandone Castilla y regrese al reino de Aragón. Y en ese momento, pues, como digo, Fernando el Católico, cuando muera este 10º señor Manrique, llega a decir: se ha perdido la honra. Cuando muere este señor, se ha perdido la honra en Castilla, se la llevó toda Pedro Manrique. A partir de aquí, pues bueno, termino un poco con el 11º señor Manrique, que también pues, juega un papel importantísimo, recibe a Juana y a Felipe I en Fuenterrabía, cuando viene a España, participa con Carlos V en su juramento. Además, Carlos V viene a la villa, viene a cazar al monte de Carrascal, el monte de Valdespina, y viene a justiciar a los últimos comuneros que estaban presos en el Alcázar de Valencia. Jugando, pues como digo, bueno, pues representando el tercero de los reyes importantes que va a visitar. Sigue impulsando esta cofradía, que hoy, bueno, pues también la tomamos de ejemplo y la proyectamos para rendir homenaje a todos los pastores de Amusco. Y bueno, sí que finalmente quiero destacar dos cosas. Por un lado, una figura también muy importante, que es uno de los nobles que va a trabajar en el ducado de Nájera y que va a ser muy valiente en sus actuaciones, que será San Ignacio de Loyola, Íñigo López de Oñaz, que primero va a ser un noble que va a trabajar, en este caso en el ducado de Nájera, para el señor de Amusco, y después este noble acabará fundando, como todos conocemos, la Compañía de Jesús, y además con otra grandísima coincidencia, porque finalmente en Roma, cuando muera, le haga la autopsia nuestro médico Juan Valverde de Amusco. Y quiero decir que, claro, a lo largo ya de este siglo, a lo largo ya de los Manriques, bueno, pues XII, XIII, XIV, Amusco, la casa de Amusco comienza a perder relevancia en favor del ducado de Nájera, por una razón evidente. Nájera, si todos recordamos, es ciudad palatina del Reino de Navarra. Sancho III, para los que vayan a visitar la catedral de Lunes, les sonará un poco, pues Sancho III y su hijo García la tienen de ciudad palatina, y evidentemente pues los Manrique irán situando en el centro de su actuación no a la casa de Amusco, como había sido en ese momento, sino al ducado de Nájera. Por decir alguna cuestión más del III señor de Amusco, os quiero leer algunos de los títulos para haceros una idea de hasta dónde llegan. IV duque de Nájera, V conde de Treviño, XIII señor de Amusco, VI conde de Valencia del Juan, Navarrete, Cocón, San Pedro Manrique, Villoslada, Umbreras, Ortigosa, Redecilla del Camino, Rivas, Umbreras, Villoldo, Magaña, Ponferrada, Genevilla y Cabredo, adelantado mayor de León y notario mayor de León, alcaide de Dabadillo, Ilibio y Balmaseda, Fresno,
Villa de Mor, Cabañas, Carvajal, cuarto señor de Belmonte de Campos, de Cebico de la Torre y otras muchas villas, comendador de Herrera en la Orden de Calatrava, tesorero mayor de Vizcaya, alcalde de las Torres de León, virrey y capitán general de Valencia, embajador de obediencia al Papa y del Consejo del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pongo de manifiesto claramente, ¿no? Y finalmente la importancia que tienen nuestros manriques. Quiero terminar, pues, también un poco como homenaje a todos los de Paredes que estáis hoy aquí, ¿no? Pues evidentemente también comentando el 14º señor de Amusco va a ser el 8º conde de Paredes, Pedro Manrique, porque en ese momento va a pasar el señorío de Amusco al condado de Paredes. Evidentemente había razones familiares para ello. Además, el 5º conde de Paredes se casa con un hijo del 12º señor de Amusco, y la 6ª condesa de Paredes, doña Inés, se casa también con un familiar, evidentemente, de Amusco. Además, bueno, destacamos también en este intercambio las aportaciones, las grandes aportaciones económicas de doña Beatriz, esposa del primer conde de Paredes, don Rodrigo, para la creación del monasterio de Clarisas de Amusco. Y por tanto, pues bueno, remarcar la intensa relación de los Manrique de Amusco y de Paredes. A partir de aquí, y hasta la llegada de 1812, donde el señorío de Amusco vuelve a la corona, bueno, pues ya es una época más confusa. Como digo, Amusco pierde relevancia a favor de Nájera. Sí que es cierto que pasará, bueno, primero a Paredes, volverá y pasaremos a formar parte de primero el señorío de Amayuelas y posteriormente del condado de Amayuelas. E incluso, bueno, como se va perdiendo un poquito la importancia, también llega, bueno, los señores de Amusco a partir del 22º, en este caso llegan a ser gobernadores incluso de la provincia de Perú, de Cajamarca. Y finalmente, como digo, en 1812, en ese siglo tan complejo, tan difícil, con un rey tan especial, por decir algo bueno sobre él, ¿no? Con Fernando VII, las guerras napoleónicas, el señorío de Amusco regresa, por tanto, a la corona y regresa. Y por último, quiero finalizar mi última parte de intervención y a partir de aquí sí me gustaría abrir un turno, si queréis, de preguntas, de aportaciones, de dudas. Yo os he planteado bueno, dos esquemas mentales, lo llamo así, ¿no? de lo que sería toda la familia Manrique, de algunos de los hechos más importantes de Juan Valverde, al que luego uniré algunas de las placas didácticas que he traído, pues si queréis profundizar un poquito en el tema y, como bien digo, pues queréis aportar, preguntar o decir. Bueno, quiero terminar con la gran figura, científica nacida en nuestra villa. Si los Manrique son desconocidos, si la aportación de los Manrique de Amusco son desconocidos para todo el público en general, lo es más esta figura, la figura de un médico, de un importantísimo médico, me atrevo a decir claramente, el médico más importante durante 2 siglos en Europa, un médico anatomista, ¿vale? Y bueno, pues Juan Valverde de Amusco nace en 1525, se cree aproximadamente, y muere en 1589. Lo primero que tengo que decir y que hay que destacar es el marco en el que nace este personaje. Estamos hablando del Renacimiento. El Renacimiento no solo significa ese renacimiento artístico-cultural que había nacido en la Italia desde el Duecento, el Trecento, el Quattrocento y el Quinquecento, con las grandes aportaciones de todos los grandes pintores, escultores, Miguel Ángel, Rafael. Bueno, pues es ese cambio, esa aportación cultural. Al fin y al cabo, el Renacimiento es volver a muchos de los parámetros de la Grecia clásica, los parámetros y a las líneas estéticas, y volver atrás. Eso significa Renacimiento. Y bueno, pues va a crearse, como digo, una revolución artística y cultural. Evidentemente, que vamos a decir en Paredes, ¿no? A los grandes personajes universales del Renacimiento de Paredes, que también, evidentemente, lo primero que hacen es formarse en Italia para poder regresar a España, ¿no? Como los grandes, como el Greco, como todos ellos. Y especialmente tenemos de hablar porque por las situaciones políticas, sociales, evidentemente está más tapado o no alcanza la repercusión la revolución científica que vino de la mano del Renacimiento. Y en ese marco, España
y debemos de marcarlo claramente, no es el país más adecuado para investigar, no es el país más adecuado para la ciencia, por una razón muy simple. Juan Valverde de Amusco es anatomista y en España no se permitía el uso o el estudio de cadáveres. Casi toda la ciencia médica, desde la antigüedad, toma como base la figura de Galeno. Galeno es un médico de la antigüedad que hace o escribe sus tratados de anatomía, que durarán durante toda la etapa medieval. Escribe sus tratados de anatomía haciendo base anatómica en animales. Como nunca había estudiado un cadáver, pues todas sus publicaciones son sobre animales. Por eso, muchos de los grandes errores que cometen los anatomistas hasta esa época tienen que ver con ello. Bueno, todos le conocéis, él es Juan Valverde de Amusco, conoces algunas de sus fotografías. Y como digo, pues Juan Valverde nace en esta villa, se encuentra con todas esas problemáticas de no poder investigar como él quería en la España del momento y decide marcharse a Italia. Llega a Italia en 1542 a la ciudad de Padua y allí conoce a uno de sus principales mecenas, que es don Realdo Colombo, que era médico, explicaba en la Universidad de Padua y tenía una cátedra allí, y ya empezaba también, como Juan Valverde, a estudiar la anatomía de los cadáveres humanos. Posteriormente, 2 años después, se traslada a la ciudad de Pisa. Cosimo de Medici les invita a los dos, uno de los personajes también más relevantes del Renacimiento florentino, les invita a esta ciudad y finalmente en 1548 acaba viviendo en Roma. En Roma, Juan Valverde va a ser ayudado por diferentes personas, también va con Realdo Colombo, también los dos trabajan en el Hospital Espíritu Santo y en la Universidad de Roma, y bueno, pues recibe la ayuda de uno de los grandes mecenas, que era el hijo del Duque de Alba, Juan Álvarez de Toledo, que era el inquisidor general en Roma, y que da un impulso también importante a su carrera. Juan Valverde publica en 1551 un primer libro sobre un tratado de salud, como hacían muchos médicos, y en 1556 va a publicar su gran tratado de anatomía, que va a ser una absoluta revolución en muchos campos y que, como digo, va a situar durante 2 siglos en toda Europa, en esa Italia renacentista y en esa Europa, como el médico más relevante. Va a alcanzar este tratado de anatomía 16 publicaciones, del orden de 16 publicaciones, va a ser publicado en 5 idiomas y por tanto va a alcanzar una repercusión inusitada. Va a superar a su gran contrincante, que era Vesalio, que fue alquimia real de Carlos V, que había publicado unos pocos años antes en Zúrich. Y bueno, pues por destacar algunas de las aportaciones de Juan Valverde, no podríamos hacerlo todas, este es la portada de la segunda de sus publicaciones. La primera de sus publicaciones, en 1556, tiene algo maravilloso, porque la publica en lenguaromancia. ¿Cómo puede ser que un médico tan importante no utilice el latín, que es la lengua de los sabios del momento, que es la lengua culta, y utilice el castellano antiguo? Y fijaros si es importante ese castellano antiguo. Hay un doctor de la RAE, Carlos Jauregui, que nos destaca ese léxico y esa gramática que Juan Valverde lleva a cabo, y en la cual introduce en ese tratado de anatomía muchos de los términos de la matanza de su pueblo, de Amusco. Que en su tratado de anatomía utilice términos como cogote, como sesos, que en su tratado de anatomía utilice morcillo, cuerda de los morcillos, ¿vale? Pues hay un estudio muy interesante de la gran aportación del léxico, del primer léxico castellano de nuestro querido Juan Valverde. En la segunda edición, ya Realdo Colombo y su hijo, sobre todo Michelangelo Colombo, le piden que publique aquí. Lo hace y bueno, pues todavía asume una mayor repercusión su libro. Su tratado de anatomía se compone de 7 libros. Los 2 primeros tienen que ver con músculos y con huesos, los 3 siguientes sobre todo el tema de los distintos aparatos, y finalmente el libro 6 y 7 sobre las aportaciones neurológicas, el desarrollo del cerebro, la anatomía del cerebro y otros aspectos. Para ir terminando, pues os destaco algunas de las láminas de las grandes aportaciones de Juan Valverde de Amusco, ¿vale? Bueno,
las cuestiones, y a su contrincante Vesalio le va a dar mucha rabia, es que él presenta un libro con imágenes calcografiadas, lo cual hace que sean superiores en calidad a las de Vesalio, que lo había hecho con tinta madera, silografiadas, y además destacar las grandes aportaciones en sus imágenes de la innovación. Nos presenta esqueletos con un bastón, que llama mucho la atención, nos presenta ese degollamiento de San Bartolomé, que toma de la Capilla Sixtina, utiliza recursos como también mujeres un poquito más gordas, en cintas y demás, utilizando los parámetros de Apolonio de la antigüedad. Corrige muchas cosas a Vesalio. Aquí os dejo un ejemplo, ¿no? Entre estos dos esqueletos, donde se observa, por ejemplo, el recto del abdomen, como evidentemente Juan Valverde de Amusco le coloca su inserción y su origen correctamente. Sin embargo, Vesalio comete errores porque se guía de la anatomía animal y coloca el origen de este músculo, por poner un ejemplo, en la clavícula. Bueno, pues a partir de ahí lleva a cabo montones de correcciones. Entre sus aportaciones más importantes, pues Juan Valverde habla de los músculos oculomotores, faciales, de la garganta, aporta como novedad el estribo, ese huesecillo del oído medio también, además bueno, habla de la cantidad y del humor acuoso, de los músculos que mueven el ojo. Bueno, todas esas son novedades, importantes novedades que aporta Juan Valverde, además de una que evidentemente descubre la circulación del sistema menor de la sangre. Todas las corrientes anteriores y los galénicos pensaban que entre las aurículas y los ventrículos había una serie de poros en vez de una pared y que por ahí pasaba la sangre y se oxigenaba. Y no es cierto, evidentemente, y él descubre el circuito menor, como la sangre pasa por los pulmones para ser oxigenada. Y como digo, con esto termino, pues, quiero terminar finalmente con las aportaciones del doctor César Fernández Ruiz, valentino, no sé si lo conocéis, y las dos bulas que le conceden a Juan Pablo. La primera de las bulas que le concede el Papa Pablo IV, siempre ha habido un debate de si fue médico del Papa Pablo IV o no. Lo cierto es que le va a conceder dos bulas, ¿vale? La primera de ellas es una bula de excomunión a todo aquel que copie su libro, y además con una multa de 100 ducados a quien verdaderamente lleve a cabo esa ofensa, ¿no?, al libro de Juan Valverde. Y la segunda, que también habla de la relevancia. Algunos autores dicen que Juan Valverde vuelve a la villa de Amusco a traer los privilegios de la segunda bula para la cofradía de San Sebastián. Hay quien dice que vuelve en 1558 a la villa a traer esta bula y estos privilegios. No sé si es cierto, difícil, puede ser por el momento en el que se encontraba. Y entre los privilegios de esta bula, que le concede, 7 papas habían concedido privilegios a la Iglesia de San Sebastián de Roma, que le van a conceder por igualdad el Papa Pablo IV a la cofradía de San Sebastián de Amusco. Entre los más destacados, bueno, pues al celebrar misa en Amusco, uno de los privilegios, sacar almas del purgatorio. Los que visiten la iglesia de Amusco, de la cofradía de San Sebastián, llegaban a tener 47.000 años de perdón. La que me llama más la atención, que cada domingo que fueran a misa, cofradía de San Sebastián, tenían perdonados 1/3 de los pecados, como era o como sucedía para los peregrinos de las 3 grandes ciudades, Roma, Jerusalén y Santiago. Con lo cual, subrayo hasta dónde llega la importancia de Amusco. Además de gracias a los enfermos y a las mujeres embarazadas. Bueno, con todo esto que os he contado, no quiero evidentemente enrollarme más, así que evidentemente la historia de Amusco, bueno, pues es absolutamente fantástica. La historia de Amusco es absolutamente prolija. La historia de Amusco yo creo que merece tener y ir ganando el lugar que debería ostentar por el pasado que tiene. Y bueno, para mí es un absoluto honor pues estar hoy con vosotros, compartirlo. Espero que a todos, bueno, pues nos emocione conocer todas estas cosas, y espero que sigamos trabajando entre todos para divulgarla y hacer llegar, ¿no?, bueno, pues a todos los rincones y a todos los lugares la importancia de nuestra vida. Muchas gracias.
pregunta, hacer algún tipo de aportación, es el momento. Si alguien queréis preguntar algo, queréis decir algo, pues bienvenido sea, desde luego. Me gustaría saber dónde estuvo el Palacio de los Manrique exactamente y por qué se trasladó al monasterio de las Clarisas a donde estaba el Escarabazano, porque tenía que haber un motivo importante. Y luego otra cosa que la verdad es que el auto de los Reyes Magos, que es de Gómez Manrique, es apasionante porque durante 500 años sigue representándose esa obra en Calabazanos, que es de Gómez Manrique. Y yo a veces leo cosas en el periódico y se atribuye el nacimiento de Gómez Manrique pues a Calabazanos, no a Calabazanos, sino a Villamuriel. O sea, nadie conoce realmente que Gómez Manrique es de aquí e hizo el primer auto de los Reyes Magos, que se representó en Calabazanos y donde asistió la Reina Católica. Pues no sé si es así o no es así. Sí, es así, es claro que es así. Bueno, a veces, y por ejemplo nos pasa en internet en muchos lugares, que por ejemplo cuando hago páginas veo errores históricos importantes. Entonces, también, evidentemente, si hacemos esta charla es por difundir verdades que están en la historia, ¿no? Y yo sí quería hacer esta charla para reclamar nuestras figuras, reclamar a Leonor de Castilla, reclamar al poeta Gómez Manrique, reclamar que su juventud la pasó aquí, que era de aquí, que nació aquí, que su padre evidentemente es Pedro Manrique IV, ¿no? Entonces, nosotros también a partir de esta charla tenemos que reclamar nuestra historia y decirlo claro, porque a veces es cierto que hay errores que llaman mucho la atención. Respecto al Palacio de los Manrique, la teoría más validada es que se podía situar muy cerca de la iglesia de Amusco, en la parte de detrás, lo que hoy puede ser la casa de Carlos Ramos, desde esa parte hacia el parque. Sí que parece que sí que es real que el escudo que tenemos en las columnas del Ayuntamiento de Amusco provenía del palacio, y se puede entender, muchos de los historiadores comentan que esto es así, porque si todos os dais cuenta, en la iglesia de San Pedro de Amusco, en la parte de atrás, el antiguo frontón, donde hemos jugado algunos a frontenis, había una puerta de estilo greco-latino, por la que parece ser salían los Manrique. Entonces esa puerta nos da a entender que ellos tenían que vivir próximo a este lugar, ¿vale? He de decir también sobre la iglesia de Amusco. La iglesia de Amusco se termina la rehabilitación, como vemos todos en la bóveda, en 1679, cuando ya pertenecíamos, en este caso, al condado de las Amayuelas. Y esa rehabilitación se va a hacer finalmente con el aporte económico de los ciudadanos de Amusco, también en este caso, el condado de Amayuelas y también del episcopado de Valencia. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo es una curiosidad nada más. Yo que viví en Toledo, Gómez Manrique era más conocido como político, como fue el primer corregidor de Toledo, que como poeta. Sí, y jugó un papel muy importante para que la ciudad, para amansar, por decirlo así, los ánimos de la ciudad de Toledo con la llegada de la Reina Católica. Y su papel de corregidor, sí, fue significativo, fue muy importante. ¿Más cosas? Este pequeño secreto que os tenía guardado, que os quiero leer, es unos versos hablando del poeta. El poeta, me gusta mucho la poesía, y quiero leeros unos pequeños versos de Gómez Manrique, de su cancionero, que también nos significan para poner de relieve su figura, ¿no? Y dicen así: con la beldad me prendistes, con la gracia me robastes, con la bondad me feristes, al punto que me mirastes. De la prisión no recelo, que de mi grado será, ni por el robo me duelo, pues en tal lugar está. Mas da el golpe que me distes, con la bondad que me mostrastes, el más triste de los tristes, para siempre me tornastes. Vuestros ojos me prendieron, al punto que me miraron,
y los míos me mataron en la hora que nos vieron. Vieron vos tanto fermosa, vieron vos tanto querida, que se transformó mi vida en una muerte penosa. No sé cuáles de ellos fueron los que tal mal me buscaron, mas sé que poco ganaron aquellos que lo hicieron, que los míos con dolor llorando se cegarán y los vuestros perderán un muy leal servidor. Basta que todos perdieron, aquellos que más ganaron, los vuestros que me miraron y los míos que vos vieron. Sabe Dios cuánto porfío por vos poder desamar, mas no me puedo tirar de ser más vuestro que mío. Muchas gracias. Nada, yo